Hola, espero se encuentren muy bien. Vamos a ver la primera clase de matemáticas. Vamos a hacer un repaso general de lo que más o menos se ha visto en primaria para dar un mejor inicio a este nuevo ciclo en la secundaria. Entonces, inicialmente, pues mi nombre es Lady Joana Galvis Vélez. Este es mi correo por si tienen alguna duda y mi número de celular para el WhatsApp y todo, pues para cuando tengan alguna duda. Pues vamos a iniciar decorando el cuaderno con el primer periodo, dejando una hojita pues y organizándolo bien bonito. La metodología que se va a usar van a ser algunos ejercicios, pues los talleres, vamos a realizar quizzes, evaluaciones, la participación en clase es muy importante. Vamos a hacer clases virtuales, también asesorías asincrónicas que son por medio de WhatsApp y correo. El objetivo de este primer mes es que vamos a afianzar conocimientos que aprendimos años anteriores para que al iniciar las temáticas de este nuevo ciclo académico podamos llevar a cabo un aprendizaje más ameno y fluido. Los contenidos que vamos a ver este primer mes, es el mes de febrero, son números naturales y números racionales, principalmente los fraccionarios. Listo, entonces vamos a iniciar diciendo qué son los números naturales. Entonces, los números naturales primitivamente, pues una forma de decirlo más descomplicadamente es que son los que sirven para contar. Entonces, para contar. Lo que pasó es que hace mucho tiempo, antes de que se hicieran los símbolos de los números naturales, las personas para contar sus rebaños de ovejas o vacas o monedas o pues todo lo que necesitaban contar, lo hacían con rayitas. Entonces si tenían 10 monedas, hacían 10 rayitas. Por ejemplo, los rebaños, si pasaba para sacarlas, lo que hacían era, salía una oveja, hacían una rayita, salía otra oveja, hacían otra rayita. Si tenían 1000 ovejas, hacían eso para sacar el rebaño, hacían 1000 rayitas. Y para ingresarlas de nuevo al rebaño, al campo donde las tenían guardadas, volvían a hacer las 1000 rayitas para verificar que no estuvieran alguna perdida o que se le hubieran robado alguna. Entonces, esto era demasiado complejo, demasiado difícil, pues entonces lo que se hizo fue inventarse un sistema de símbolos universal para que todo el mundo pudiera saber que una oveja se simbolizaba con el número 1, lo que en este momento conocemos como el número 1. Dos ovejas o dos cosas, pues dos cosas cualquiera, se simbolizaba con lo que en este momento conocemos como el número 2. Y así sucesivamente el 3, el número 4, el número 5, son símbolos que en un principio no existían, pero que por la necesidad que tuvimos en un inicio, llegamos a desarrollar este sistema. Luego vimos la necesidad de crear unas operaciones básicas
que se daban al sumar, vean acá, se llama así pues porque es como añadir, adición. Esta es la adición. Cuando tengo un conjunto de muchas cosas y quiero saber cuál es el total de lo que tengo, ¿cierto? Adición. La resta, sustracción. Cuando quiero quitar algo, ¿cierto? La multiplicación y la división. Son las 4 operaciones básicas. Luego vamos a ver algunas propiedades importantes de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esta primera propiedad es la propiedad conmutativa. Entonces, vamos a ver la propiedad conmutativa. Entonces, nos preguntamos, ¿es lo mismo decir 5 más 7 que 7 más 5? Sí, cierto, es lo mismo. Es lo mismo decir 2 por 3 que 3 por 2. También es lo mismo. Es lo mismo decir 1839 más 2021 es igual a 2021 más 1000. Bueno, aquí me equivoqué. Este 4 sobra. Más 1839, ¿cierto? Esto aquí sobra. Pero entonces ahora nos preguntamos, ¿es lo mismo decir 125 dividido 5 que 5 dividido 125? No es lo mismo. No es lo mismo yo decir que el 5 en el 125 está un determinado número de veces que el 125 en el 5. Porque empezando porque el 125 no puede estar en el 5, ¿cierto? Y ahora para la resta. No es lo mismo decir que 5389 menos 2573 es igual a 2573 menos 5389. Porque, no es lo mismo porque yo no puedo decir que si yo le quito 2000 a 5000 me va a dar lo mismo que si yo le quito 5000 a 2000. Eso no va a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces, aquí en esta propiedad conmutativa, lo que nos dimos cuenta es que está para la suma y para la multiplicación. La propiedad conmutativa solamente me va a servir para la adición y para la multiplicación. La propiedad conmutativa no me sirve, no existe para la división ni existe para la resta. Ahora vamos a ver otra propiedad modulativa. Esta propiedad modulativa lo que nos dice
es que al hacer una operación vamos a tener como resultado este mismo número. Entonces, en el caso de la división, 9 dividido 1 me va a dar 9. En el caso de la resta, 5 menos 0 me va a dar 5. En el caso de la multiplicación, 3 por 1 me va a dar 3. Y en el caso de la suma, 7 más 0 me va a dar 7. Y esto para todos los casos. En el caso de la división, siempre cualquier número que esté dividido entre 1 me va a dar el mismo número. En este caso, esta división me va a dar como resultado este número. Entonces, como dijimos, es la propiedad modulativa, entonces el módulo de la división va a ser el 1. Para la resta, igual. Todo número al que yo le reste 0 me va a dar como resultado el mismo número. Entonces vamos a decir que el módulo de la resta es 0. Para la multiplicación, todo número, cualquier número que yo multiplique por 1 me va a dar el mismo número. Entonces el módulo de la multiplicación es 1. Y para la suma, yo sumo cualquier número por 0 y me va a dar el mismo número. Entonces el módulo de la suma es el 0. Podemos ver que el módulo tanto de la división como la multiplicación es 1 y el módulo de la resta y la suma son 0. Entonces, una operación que al hacerla por un determinado número, en el caso de la división y la multiplicación es 1, me va a dar el mismo resultado, y en el caso de la resta y la suma es el 0, me va a dar el mismo resultado. Propiedad modulativa. Ahora vamos a ver la propiedad cancelativa. En la propiedad cancelativa vamos a ver que al hacer en el caso de la resta, vamos a restar por un número que el resultado me haga ser 0. Aquí, propiedad cancelativa. Si yo tengo un número y le resto el mismo número, siempre me va a dar 0. Siempre me va a dar 0. En este caso, por más grande que sea el número, siempre me va a dar 0. En el caso de la división, la propiedad cancelativa me va a dar 1. Y es cuando yo tengo un número y lo divido por ese mismo número. 8 dividido 8 siempre me va a dar 1. Cualquier número que yo tenga y lo divida por ese mismo número me va a dar 1. Si yo tengo 54.872 dividido 54.872, esto me va a dar 1.
La propiedad cancelativa solamente está para la resta y para la división. Solamente. Por último, vamos con la propiedad distributiva. La propiedad distributiva la tenemos para cuando un número multiplica a una suma o cuando un número multiplica una resta. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a coger el número que está multiplicando y lo vamos a multiplicar por el primer número. Multiplicar el 5 en este caso por el primer número. 5 por 3. Luego vamos a poner el signo que hay acá. Y vamos a hacer lo mismo pero con el segundo número. Multiplicar 5 por 2. Luego vamos a hacer 3 por 5, 15, 5 por 3, 15, ¿cierto? No importa el orden. Más 5 por 2, 10. Esto nos da igual a 25. Y lo mismo acá, miren que es lo mismo. 3 por 5 más 2 por 5. 3 por 5 más 2 por 5 sería lo mismo, no importa el orden que tengamos. Lo mismo pasa con la resta, cuando un número está multiplicando a una resta. 3 por 5, 3 por 5, ponemos el signo que está acá, menos 3 por 1, 3 por 1, perdón. Listo. 3 por 5, 15, menos 3 por 1, 3. Ahora, pues 15 menos 3 es 12, ¿cierto? 12. Y en este caso es lo mismo. 5 por 3, 3 por 1. Y el signo de la mitad. Listo. Recuerden que si tienen alguna duda me escriben al WhatsApp. Todos saben los horarios en que vamos a atender los profes. Listo, eso es todo lo de la clase. Entonces ya todos saben, vamos a encender el micrófono solo para participar. La participación se pide por el chat y el profesor concede la palabra.
emplear un vocabulario respetuoso. Vamos a ser muy estrictos con las reglas de las clases, vamos a ser muy estrictos para que desde un principio se vean unas clases más amenas, más fluidas, dejar que fluyan las clases. Si tiene algún problema lo escribe por el chat o por el WhatsApp, pero no interrumpir a cada rato. Y ya, pues lo del formulario de asistencia para que lo tengan muy en cuenta. Y este formulario, esta primera clase, lo llenaron muchas veces las mismas personas. Entonces, con una sola vez que lo envíen, está bien. Las veces que yo lo enviaba varias veces es porque los que ingresan nuevos a la reunión, a la clase, no pueden ver el chat desde el principio. Entonces a mí me tocaba enviarle cada que ingresaba alguien, enviar de nuevo el link. Pero ya para próximas ocasiones lo voy a enviar al final. Entonces para que por favor con una sola vez que diligencien el link, ya el formulario, ya con eso es suficiente. Listo. Hasta luego, espero que hayan entendido muy bien, que me haya hecho entender y nos vemos para la próxima clase. Chao.